buenos días con todos. Reciban el saludo de la unidad de telesalud y telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Como todos los lunes, estamos hoy día realizando la capacitación programada y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Alfredo Valencia. Ya nos ha acompañado en varias oportunidades en estas actividades de capacitación. Él es un prestigioso médico psiquiatra de nuestro hospital, ¿no? Especialista en emergencias de salud mental y tiene formación en psico-oncología, y hoy día nos va a hacer la presentación del tema depresión y cáncer, ¿no? Depresión y cáncer. Sin más preámbulos y teniendo la seguridad que con la presencia del doctor Valencia vamos a tener información muy actualizada y sobre todo con su amplia experiencia en el tema, tenemos asegurado tener claro el tema a presentar. Entonces los dejo con el doctor Valencia. Gracias, doctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, un poco a pedido del público, en la última charla que di, salió este tema de depresión y cáncer. La idea es hacer una revisión bastante amplia y he tratado de profundizar en algunos temas más de marcadores biológicos de la depresión y el cáncer, para darle un contenido un poco más científico. Ahora, yo creo que hay muchas de las cosas que vamos a decir en esta conversación que caen por su propio peso, pero que es importante saber que también tienen evidencia científica. A ver. Creo que esto es bastante claro para todos los que hemos tenido que tratar alguna vez con un paciente con cáncer o hemos tenido un familiar con cáncer, que creo que es la experiencia más cercana. Tenemos claro que no solamente el diagnóstico significa para la persona algo muy grave, sino que también alrededor del diagnóstico y alrededor de la persona que sufre el cáncer existen una serie de cambios, de prejuicios, temores, hay mucho miedo, sobre todo por lo que puede suceder, porque no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, y lo único que está más o menos claro de forma social, digamos, socialmente aprendida, es que el cáncer es igual o es sinónimo a una muerte segura, cosa que en este momento ya no es así. Digamos, con los avances tecnológicos, el avance en tratamientos, ya no todo el cáncer, todos los diagnósticos de cáncer son sinónimo de que la persona tenga un pronóstico fatal. Lo que sí hoy nos vamos a centrar más es en las comorbilidades psiquiátricas y psicológicas. Lo que les decía antes, ¿no? Las reacciones más frecuentes al ser diagnosticado de cáncer probablemente sea el miedo a la muerte, el miedo a la desfiguración por el proceso de enfermedad, de la incapacidad, el miedo al abandono, porque como uno pierde capacidades, pues suele ser que las personas o los seres, digamos los adultos, centramos nuestros afectos, nuestra cercanía con las otras personas de acuerdo a nuestra capacidad. Y al sentir que perdemos capacidad, podemos sentir que nos pueden abandonar. El otro lado sería el que tengamos miedo a volvernos dependientes de otra persona, es decir, perder nuestra independencia, el romper nuestras relaciones sociales, que no necesariamente se basan o están sustentadas en relaciones profundas, digamos, bien fundamentadas, sino que pueden ser relaciones sociales más del momento, de la situación, que se puedan perder con un diagnóstico como este, ¿no? La pérdida del funcionamiento laboral, por supuesto, que tiene que ver con las capacidades y con el mismo tratamiento, y la pérdida de un estatus financiero que nos ha costado mucho alcanzar. Esto entre muchas otras posibilidades de reacciones frente al cáncer. Cada persona tiene una historia personal, cada persona tiene una vivencia distinta, tiene una experiencia distinta, tanto a nivel de uno mismo como de lo que trae de familia. No es tan infrecuente, es relativamente frecuente escuchar que, digamos, hay personas que tienen miedo a tener cáncer porque el tío, la mamá, la abuela
han tenido cáncer, la hermana, el hermano, con lo que viven con ya una serie de prejuicios respecto al cáncer, respecto a la enfermedad y con una serie de ideas respecto al tratamiento, ¿no? Porque no todas estas personas de nuestro ámbito familiar tuvieron cáncer en el mismo momento de la evolución del tratamiento. Podríamos entonces decir que frente al diagnóstico de cáncer hay una reacción concreta al diagnóstico, una reacción al tratamiento, al pronóstico de la enfermedad y frente a las secuelas de la enfermedad. Esto nos lleva a tener que hablar de un tema bastante frecuente, pero poco, digamos, poco usado, que es el tema del duelo. Creo que cuando hablamos de cáncer, hablamos de depresión, hablamos de psiquiatría en general, tenemos que tener muy claro esto, cómo funciona el duelo. El duelo puede tener varias fases, lo más frecuente es hablar de 5 fases de evolución del duelo. Que quede claro que no se trata de fases consecutivas, es decir, que las personas van a pasar primero por la primera, luego la segunda, la tercera y así hasta llegar a la última. Puede ser que salten directamente en cuanto reciben el diagnóstico o reciben una noticia, vayan directamente a una de ellas y no a la primera de la lista. Este orden es el orden habitual que se suele ver en las diversas situaciones de duelo, pero ya les digo, no implica que uno tenga que pasar por todas las fases, no implica que tengan que venir en este orden. Lo único que sí es la aceptación, que es la última fase del duelo, la resolución del duelo, esa sí viene al final. Las demás pueden ir en cualquier orden y uno puede avanzar y volver a la negación, a la depresión, a la ira, a la negociación, volver nuevamente a la negación. No es tan frecuente volver a los estados de negación, pero se puede dar hasta que llegamos a la aceptación. En la negación, que sería la primera etapa, es lo que creo que casi todos hemos visto en esos primeros minutos, cuando nos dan una noticia muy grave, muy intensa, dolorosa. Es una frase bastante conocida del no puede ser, o no lo creo, esto no está sucediendo, ¿no? Suele durar unos minutos la negación, suele ser una fase relativamente corta, porque luego la realidad nos comienza a dar información para no poder negar lo que está sucediendo, ¿no? En el caso del diagnóstico, pues el médico nos presenta la tomografía o quizás los marcadores biológicos, los niveles de alguna enzima o qué sé yo, información que nos puede dar más contacto con la realidad y así la negación se va yendo. En casos extremos podemos llegar a una negación total y borrar incluso lo que está sucediendo de nuestra memoria. La segunda fase sería la de ira, ansiedad. Hay autores que la separan, hay autores que juntan esta fase en una sola. Es este momento de mucha rabia, de mucha angustia además, en el que la persona comienza a desatar todo este miedo, sobre todo por lo que está sucediendo, bien sea una pérdida, un despido, una separación o un diagnóstico como el cáncer. La fase de depresión, pues creo que el mismo nombre lo explica, no hace falta ahondar, creo que todos lo entendemos. Negociación sería la fase en la que, bien sea con el médico, bien sea con uno mismo, bien sea con el entorno o con Dios incluso, uno comienza a negociar para evitar tomar contacto con la realidad o para poder disminuir la carga que significa lo que nos está sucediendo. Creo que pueden imaginar situaciones como la de si yo voy a rezar, no sé, horas de horas a la iglesia, pues seguro Dios me va a escuchar y eso va a hacer que me curen de esta enfermedad o que me devuelvan el trabajo o que no haya pasado lo que está sucediendo, ¿no? El que uno le diga al médico o al enfermero que, bueno, si es que se deja poner la medicina, entonces ya no va a suceder tal otra cosa. O si se permite él que se hagan todos los estudios, él ya no va a volver al hospital porque de esa forma va a estar todo solucionado. Incluso la negociación puede pasar por situaciones bastante inverosímiles, ¿no? De negociar con cosas que luego uno a la distancia puede ver que no tenían mucho sentido.
pero es una forma en que nuestra mente puede adaptarse a lo que le está sucediendo, puede tomar contacto con la verdad, digamos, el peso de lo que en verdad nos está pasando. La negociación puede volver una y otra vez en diversos momentos del duelo. Ojo que un duelo puede durar días como semanas y meses. En el duelo por fallecimiento, que es lo que más está estudiado, por una pérdida, ¿no? Tanto una pérdida de una persona significativa como de algunas, digamos, objetos o situaciones significativas para la persona, el trabajo, una relación. El duelo en general puede durar hasta meses. Lo habitual es que si estamos hablando de un duelo, de una pérdida, estemos hablando de unos 6 meses a 2 años de un proceso de duelo normal. Y en esos 2 años, en esos 6 meses, tenemos que llegar en algún momento a la aceptación. No todas las personas que pasan por un duelo llegan a la aceptación. Y volviendo al tema del cáncer, no todas las personas que tienen el diagnóstico de cáncer llegan a la aceptación completa. Es decir, saber lo que significa, saber cuál es nuestro pronóstico, cuál es nuestro tratamiento, aceptar que nos está sucediendo a nosotros, aunque sea doloroso, aceptar lo que va a significar en algún momento el que no estemos nosotros y que nuestro entorno ya no esté junto a nosotros de la misma forma, y aceptar todos los cambios que va a traer la enfermedad. Esto que aplica para el paciente también aplica y hay que contemplarlo en el entorno del paciente. La esposa, el esposo, el hijo, la mamá, el papá de esta persona que ha sido diagnosticada con cáncer, pues va a tener también que hacer su propio duelo. ¿De acuerdo? Ahora, yendo a datos un poco más duros, quizás la depresión es una de las entidades psiquiátricas más prevalentes. Incluso hay estudios que hablan de cerca de de un 16% de prevalencia en la vida. Hay quienes dicen hasta un 30% de prevalencia en la vida de depresión. Es decir, que en cualquier momento de nuestra vida, por lo menos un 30% de nosotros va a sufrir un episodio depresivo. Y en este momento, la OMS calcula que hay más de 121 millones de personas en el mundo con depresión y solamente un cuarto de estas personas, es decir, el 25%, recibe un tratamiento efectivo. De todas estas personas con depresión, más o menos hay un 6% que al año van a tener, perdón, de todas las personas del mundo, un 6% va a tener un episodio depresivo al año. Y más o menos entre el 4 y 5% significa el gasto en salud, lo que se invierte en depresión. Esto es bastante grande porque estamos hablando de una enfermedad que podría ser bastante tratable y estamos hablando de que solamente tratamos al 25% de las personas que la sufren. Se está perdiendo la posibilidad de tratar a más del 75% de forma efectiva. En general, las tasas de comorbilidad y mortalidad en la depresión son bastante elevadas. No solamente por la depresión en sí misma, en la mortalidad, como podríamos pensar con el suicidio, sino también porque depresión implica que no haya una buena adherencia terapéutica, implica que no se tomen los tratamientos como debe, implica que uno no vaya al médico, implica que uno no se cuide, que uno se exponga a situaciones cada vez más graves o que sea más negligente con uno mismo, ¿no? Además de que la depresión tiene una serie de asociaciones físicas, de enfermedades físicas, de abuso de sustancias y con otras enfermedades mentales. Esta relación, esta asociación es de ida y vuelta. Es decir, las enfermedades físicas pueden tener como comorbilidad la depresión y la depresión puede tener como comorbilidad enfermedades físicas, tanto porque la depresión nos lleva a lo que decía antes, a ser más negligentes con nuestra salud, como, por lo que voy a explicar después, todos los marcadores, los biomarcadores de depresión hacen que sea más probable que tengamos otras enfermedades. Eso está más que claro en las enfermedades reumatológicas, pero también está claro en cáncer. Entre los costes indirectos de la depresión, podemos considerar que una persona deprimida disminuye muchísimo su productividad y además disminuye su funcionalidad.
buena parte de hacer el diagnóstico de depresión tiene que ver con que uno pierda funcionalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de depresión y cáncer, tendríamos que plantearnos 3 escenarios distintos. El que la persona que recibe el diagnóstico de un cáncer de pulmón, un cáncer de útero, haya tenido un antecedente de depresión, es decir, en algún momento de su vida ha tenido depresión. Estábamos hablando de un 30% de nosotros que puede tener depresión en cualquier momento de su vida. Existir la posibilidad de que en ese momento del diagnóstico la persona esté deprimida. Decíamos que había un 6% de prevalencia año, es decir, que no es tan improbable que sea así, y que a partir del diagnóstico se genere un trastorno adaptativo y frente a ese trastorno adaptativo se llegue a un episodio depresivo mayor. Esto los clásicos en psiquiatría lo llamaban una depresión vitalizada, es decir, la depresión reactiva a la situación que estábamos viviendo se hacía endógena, se hacía más fuerte, se hacía una enfermedad. Ya no solamente era reactiva a la situación y por lo tanto esperable que se fuera cuando se solucionaba la situación, sino que ella tomaba un curso propio, se vitalizaba. En depresión y cáncer, los porcentajes de depresión aumentan, las personas con cáncer tienen mayor tasa de depresión, incluso llegan a tener un 16% o más de un episodio depresivo mayor. Esto contra la probabilidad de un 6% anual de las personas que no tienen ningún otro diagnóstico es bastante elevado, pero el 16% es de depresión mayor. No estamos hablando de episodios depresivos, de trastorno adaptativo, de trastorno de ansiedad y depresión mixtos. Son muchos otros diagnósticos más que se pueden sumar a este porcentaje y también estaríamos hablando del gran grupo de la depresión. A pesar de esta elevada incidencia, lamentablemente la depresión es infradiagnosticada en el cáncer. Bien porque lo tomamos como un tema menor, bien porque estamos más abocados, el personal de salud en general, al cáncer en sí mismo. Buena parte de traer esta conversación aquí es que el que un paciente con cáncer esté deprimido empeora el pronóstico, la morbilidad y empeora los efectos secundarios de la medicación. Con lo cual sí sería oportuno poder poder diagnosticar ese episodio depresivo, ese trastorno adaptativo, ese trastorno de ansiedad en nuestros pacientes con cáncer. Este hecho conduce a una mala calidad de vida, una inadecuada adherencia al tratamiento y una menor tasa de supervivencia. Bueno, aquí un poco más de números. Hay un estudio canadiense de cuidados paliativos en cáncer. Es un estudio hecho en 381 personas y más o menos el 24% tenían un trastorno depresivo por ansiedad, lo cual es bajo. Estaban hablando de un 20% de trastorno depresivo solamente. Pero los datos importantes de este estudio canadiense son estos 4 que están al final. Los pacientes con depresión y cáncer en cuidados paliativos, los pacientes que tenían depresión eran significativamente más jóvenes que los que no tenían depresión, tenían un nivel de funcionamiento inferior por el cáncer, es decir, tenían más limitaciones funcionales, disponían de una red social más pequeña y participaban menos en servicios religiosos organizados, lo cual se puede unir justamente a lo anterior, que disponían de una red social más pequeña. Estos son estudios canadienses, también se podrían comparar a algunos estudios americanos, donde los grupos religiosos funcionan como una comunidad, ¿no? Con lo cual también podríamos hacer la asociación a las redes sociales. Las redes sociales no me refiero a la informática, sino a las redes reales, las relaciones con otras personas de uno a uno. Ahora, hablando un poco del cáncer en sí mismo y cómo puede el cáncer estar relacionado a la depresión, los síntomas depresivos o la depresión va a ser mucho más frecuente en algunos tipos de cáncer, bien sea por la ubicación del cáncer, bien sea por lo que significa el cáncer para la persona que lo está sufriendo o por cómo funciona el cáncer, es decir, lo que es los neurotransmisores, los factores de necrosis tumoral y que libera el mismo cáncer. Evidentemente, los tumores cerebrales
tienen una tasa muchísimo más grande de depresión. Esto se puede explicar desde que el tumor en sí mismo, el efecto de masa, comienza a generar una serie de síntomas de decaimiento, falta de ganas, entorpecimiento de conciencia, dificultad en las situaciones motoras, en la marcha, por sí mismo el efecto de masa, pero también porque puede ubicarse en centros, digamos, en nuestro cerebro que sea más probable que nos produzcan depresión. En los ganglios basales, como es elevada la frecuencia también en Parkinson de depresión, un tumor en esa zona también aumenta la frecuencia de depresión. Los tumores frontales también disminuye la organización, disminuye la planificación, el deseo y las actividades, digamos, independientes, autónomas. Por lo tanto, más probable que esa persona tenga depresión. Los tumores de páncreas en sí mismos pueden producir depresión por las enzimas, los neurotransmisores y todos los factores que liberan. Es más, una de las cosas que hay que pensar cuando encontramos un paciente con depresión joven, un paciente joven que tiene depresión, es que tenga un tumor de páncreas, porque no es frecuente que haya una depresión endógena tan intensa en un paciente varón joven, y sí habría que pensar en esa comorbilidad. Los tumores de cabeza y cuello, por lo disfuncional, por la desfiguración que producen y por la dificultad que producen también para respirar o para comer. Los tumores ginecológicos y de mama, por lo que significan para las mujeres que lo sufren, ¿no? Y lo que implica para su estima, para cómo se identifican ellas mismas. Y los tumores de pulmón y de estómago también, sobre todo para los varones. Ahora, trayendo algunos estudios, hay bastante información ya sobre el soporte social, el estrés o distrés y los natural killers, que son la parte de la inmunidad de nuestro cuerpo. Los natural killers nos defienden de las células que están siendo tumorales o que están cambiando su configuración y ya no se parecen a nuestras células. Es decir, los natural cell killers deberían estar activos. Si esta relación existe, este es un estudio ya bastante antiguo, se los traigo justamente porque lleva muchos años, es del 2005, y ya ahí se veía una actividad disminuida de los natural cell killers, de las células que nos protegen a nivel inmunológico, frente a la disminución del soporte social y al aumento del estrés. Estos dos factores disminuían la actividad de las células que nos defendían. La relación era bastante fuerte, incluso en líquido ascítico, es decir, líquido abdominal, y dentro de las células tumorales. La actividad de estas células, las natural killers, estaba bastante disminuida cuando la persona tenía un bajo soporte social o un gran estrés. Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Para poder entender por qué sucede esto, también hay que entender cómo funciona la depresión, cuáles son los factores neurobiológicos de la depresión. La depresión en sí misma, digamos, el estudio en depresión está muy marcado por la búsqueda, o estaba muy marcada por la búsqueda de los neurotransmisores implicados, pero poco a poco se ha ido ampliando hacia los factores biológicos, hacia el cortisol, hacia la inmunidad, ¿no? Los factores inflamatorios, como parte o como explicación de la aparición de la depresión, ¿no? Poco a poco se ha ido también analizando cada vez más los receptores, ya no solamente los mensajeros, sino los receptores en nuestro cerebro que nos pueden llevar a tener depresión. Las explicaciones más sencillas serían las unifactoriales, como las monoaminas, la serotonina, dopamina y noradrenalina. Pero eso queda muy corto cuando pensamos que cuando hay depresión se aumentan los factores inflamatorios, cuando hay depresión cambia nuestra regulación del cortisol, cuando hay depresión nuestro eje hipotálamo pituitario adrenal sufre y cambia su función, su acción. La serotonina probablemente tenga que ver con síntomas ansiosos, obsesivos, con las compulsiones. La dopamina tiene que ver más con la motivación, con la recompensa, con el sentir placer por algunas cosas.
y la noradrenalina como neurotransmisor estaría, digamos, implicada o relacionada con la atención o la motivación. Pero eso queda corto si pensamos que también nuestro cerebro tiene diversas zonas y esas zonas tienen diversas funciones. El hipocampo tiene que ver con nuestra memoria, con la distimia, con las bajas ganas. El córtex cingulado anterior, que sería una zona específica del cerebro, tiene que ver con nuestro comportamiento emocional. Y el factor neurotrófico derivado del cerebro en el suero, que se puede medir en líquido cefalorraquídeo, en el suero, en sangre, también tienen que ver, descienden cuando tenemos una respuesta al estrés y depresión. Es decir, con eso quiero contarles que no hay un solo factor implicado. Hay muchísimas cosas que están relacionadas y que vienen detrás para la depresión. Entre ellas, lo que les decía, los marcadores de inflamación y nuestro sistema, nuestro eje hipotálamo pituitario adrenal. La prevalencia de depresión en pacientes con cáncer es mucho mayor que la prevalencia de personas sin esta enfermedad, con lo cual se empeora el diagnóstico de cáncer. Pero eso no es, digamos, fortuito. Tenemos que encontrar una explicación y por qué la biología nos lleva a pensar que cáncer y depresión están relacionados. Y eso tiene que ver con las células, las citoquinas y las células los factores proinflamatorios, ¿no? La indoleamina dioxigenasa, que cataboliza el triptofano, que es el precursor de todos los neurotransmisores, la serotonina y otros, tiene que ver también con la existencia de mayor toxicidad. Cuando esta enzima, la indoleamina dioxigenasa, funciona más, aumenta la degradación o el catabolismo de triptofano hacia quinurierina, que termina siendo un factor tóxico para nosotros y ya se ha visto que aumenta la prevalencia de patogénesis de células tumorales, ¿no? Además de que tiene alguna relación con algunas otras enfermedades psiquiátricas, el aumento de esta quineurina en nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver con la actividad enzimática y la degradación del triptofano, del L-triptofano. También se ha relacionado la quineurenina en diversas situaciones y en su importancia para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. La regulación, la inmunomodulación de la serotonina, es decir, de esta monoamina, la serotonina, está bastante bien explicada, y cómo la serotonina, a través de diversos caminos, puede regular nuestra respuesta, digamos, inmune, ¿no? Como la presencia o la disminución de los niveles de serotonina en nuestro cuerpo beneficia o empeora nuestra respuesta inmune, nuestras defensas. La neurología de los pacientes de la depresión en los pacientes con cáncer, entonces, tiene que ver con factores neurobiológicos que están con factores específicos de la enfermedad del cáncer, como la producción de mayores factores tóxicos de los tumores, y eso empeorar o presentar mayor probabilidad de depresión. También, por supuesto, lo que les decía antes, las citoquinas preinflamatorias y el eje hipotálamo pituitario adrenal, que está mucho más activado en un inicio. Para poder explicar este mecanismo, cómo pueden afectar nuestra función neuronal, hay varias hipótesis. Una, por el transporte pasivo a la zona ventricular, a la unión del endotelio vascular y liberación de agentes tóxicos como de óxido nítrico al interior de nuestro cerebro, es decir, que desde fuera llegue a nuestro cerebro. Y la otra opción sería un transporte activo a través de la barrera hematoencefálica y la activación periférica de terminaciones nerviosas, donde se produce mayor liberación de citoquinas. Yo creo que todos conocemos los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, el interferón alfa y cómo funcionan en nuestro cuerpo.
cuerpo, y esto tiene también mucha relación con la depresión. Las citoquinas proinflamatorias son liberadas por las células neoplásicas, lo cual, por reacciones de agresividad inflamatoria y por un extenso daño o destrucción tisular secundaria al tratamiento oncológico, es decir, tanto por la presencia del cáncer como por su tratamiento, aumenta la presencia de citoquinas proinflamatorias. Y esto hace que también haya mayor prevalencia, como habíamos visto antes, de síntomas depresivos. También a nivel comportamental, los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6, están relacionadas con síntomas depresivos, ya no solamente con el proceso de defensa o el proceso inmune de nuestro cuerpo, sino también con síntomas depresivos, ¿no? Disfunción cognitiva, ansiedad, irritabilidad, enlentecimiento motor, psicomotor, alergia, fatiga y mayor sensibilidad al dolor y alteraciones en nuestro sueño. Bueno, un poco de lo mismo, esto ya se los estaba diciendo antes, de cómo se hiperexcita nuestro eje hipotálamo pituitario adrenal. Aquí un poco más sobre lo que ya estábamos hablando. Numerosas citoquinas alteran el metabolismo de la noradrenalina, de la serotonina y de la dopamina. Además, el interferón alfa puede influir en el metabolismo de la serotonina, lo cual está mediado por algunas quinasas, ¿no? del mismo tumor o de nuestro cerebro. Además de eso, el síndrome del eutiroideo enfermo también hace que haya presencia de mayores síntomas depresivos. No voy a ahondar más en esto porque pues, nos podríamos quedar mucho tiempo, pero el tumor en sí mismo y la depresión en sí misma pueden dar síntomas físicos y encontrar nosotros más marcadores biológicos relacionados a la tiroides, en este caso, ¿no? Bueno, más estudios, estos específicamente hablando del cáncer pulmonar y cómo el TRAX5A, que es el ácido tartrato resistente al fosfato 5A, está elevado, ¿no? Y tiene una relación tanto con el distrés como con el cáncer de pulmón, y no así las interleuquinas. Bueno, podemos seguir con varios estudios aquí, creo que nos extenderíamos mucho, pero queda claro que hay una relación directa tanto del cáncer con la depresión como la depresión con el cáncer a través de marcadores neurobiológicos y a través de situaciones sociales y lo que significa el cáncer para nosotros. Y cómo la depresión nos puede poner en mayor riesgo físico de enfermedades, en el caso puntual de esta charla, de cáncer, ¿no? Ahora, no está todo tan claro respecto a los estudios, y hay algunos estudios que no están del todo relacionados. Y una de las cosas que hace todavía necesitar mayor información o mayor investigación es que, si bien se ha relacionado la parte previa, es decir, que la depresión puede estar relacionada con cáncer, cáncer con depresión, no se ha logrado todavía encontrar una evidencia clara de que el tratamiento de la depresión disminuya o, digamos, cambie el pronóstico del cáncer en sí mismo. Sí se ha encontrado evidencia de que la presencia de depresión empeora el pronóstico. Por lo tanto, intuimos, digamos, elaboramos que lo contrario debe ser beneficioso, es decir, tratar la depresión, tratar los síntomas depresivos, mejorar el soporte social, disminuir la carga o el estrés, favorece el que mejore el cáncer. Pero no hay una evidencia clara de que el tratamiento específico de la depresión, farmacológico digo, pueda mejorar el cáncer. Salvo en dos situaciones puntuales que les voy a contar después. El tratamiento con algunos medicamentos se ha visto como que favorece la resolución del cáncer, pero no porque esté resolviéndose la depresión, sino porque parecen tener algunos tratamientos antidepresivos algún efecto antitumoral. Y lo que sí hay bastante evidencia es del tratamiento terapéutico, es decir, el cómo uno enfrenta el cáncer, cómo se posiciona uno frente al cáncer, mejora nuestro pronóstico
y disminuye la morbilidad y comorbilidad en depresión y cáncer. Los factores de riesgo para depresión en pacientes con cáncer tendrían que ver con el tipo de cáncer, como les adelantaba ya en esa diapositiva de los porcentajes de depresión y cáncer. El estadio del cáncer, evidentemente, en un estadio mayor se observa mayor presencia de trastorno mental, y el tratamiento que esté recibiendo el paciente con cáncer. Los factores de riesgo, entonces, también podríamos hablar de los antecedentes de depresión, si existe o no dolor en el momento en el que estamos evaluando a nuestro paciente, la disminución o una red social limitada, un pobre estado funcional o dependencia de otras personas, y que sean personas menores de edad. Digamos, al padecer un trastorno depresivo, parece afectar la evolución de la enfermedad oncológica. Y en un estudio con 103 pacientes, el estilo de afrontamiento depresivo, es decir, cómo llevábamos nuestro diagnóstico de cáncer, se relacionó con la disminución del tiempo de supervivencia, incluso cuando se tuvieron en cuenta otros factores como los riesgos biomédicos o el grado tumoral, la clasificación histológica. Es decir, ya solamente el cómo afrontamos el cáncer empeora nuestra evolución, ¿no? Nuestro pronóstico. La depresión, un paciente con cáncer que tenga depresión empeora el cumplimiento del tratamiento, incrementa la duración de las estancias hospitalarias, disminuye la calidad de vida de nuestro paciente y limita la posibilidad de cuidar de uno mismo, con lo cual empeora el pronóstico. También es un predictor independiente de una pobre supervivencia en cánceres avanzados. Ya no solamente porque el cáncer esté avanzado en sí mismo, sino porque la misma depresión implica una menor supervivencia. Aquí voy a hablar en líneas generales sobre el tratamiento, un poco por encima. Hay varias formas de tratamiento, probablemente lo que todos pensamos es en tratamiento farmacológico, pero como les decía hace unos minutos, si bien tiene evidencia para depresión, no necesariamente hay evidencia en la mejora del cáncer en pacientes con depresión. Pero sí hay evidencia para la psicoterapia y la psicoeducación, sí hay evidencia para los grupos de apoyo, hay evidencia también para la relajación y el mindfulness. Respecto al pronóstico, y al tratamiento y a los síntomas adversos de la medicación, de la quimioterapia y de la radioterapia. El tratamiento farmacológico, lo más frecuente y lo más sugerido en las diversas guías son los tratamientos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y con los duales, que también incluyan la recaptación de noradrenalina. Ahora bien, hay que pensar que nuestros pacientes están o pueden estar recibiendo quimioterapia y hay que tener precaución con esas interacciones farmacológicas. Estos son fármacos muy usados por nosotros, la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina, también la fluvoxamina, aunque recién está entrando a Perú nuevamente. Son fármacos que se utilizan incluso en la atención primaria, en la primera línea de tratamiento, y son fármacos que van a tener una inhibición del citocromo P450 3A4, que es de los que tienen que ver más con los agentes antineoplásicos, es decir, pueden inducir una mayor toxicidad de la quimioterapia, la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina y la fluvoxamina. Evidentemente hay que hacer el cruce de información con cada tratamiento farmacológico, pero por frecuencia es mucho más frecuente que los tratamientos antitumorales se degraden, se metabolicen a través de este citocromo y por lo tanto se crucen más con estos medicamentos. No así la venlafaxina, el escitalopram, el citalopram y la mirtazapina, que son inhibidores débiles de este citocromo y por lo tanto tienen menor interacción con los antitumorales. Ahora, desde el punto de vista de psiquiatría, es decir, cómo los tratamientos psiquiátricos pueden ayudar al tratamiento del cáncer, hay un estudio ya antiguo, del 2015, sobre la desmetilclomipramina. La clomipramina es un tricíclico, desmetilclomipramina es un metabolito de este tricíclico que no está en el mercado. Esto es un estudio, digamos, más de laboratorio, y se ve cómo esta desmetilclomipramina tiene un efecto antitumoral,
ya no solamente por su efecto antidepresivo, o porque pueda regular algunos otros factores en la depresión y en el cáncer, sino porque tiene un efecto antitumoral. También el modafinilo puede disminuir, el modafinilo es un fármaco que se utiliza en la catalepsia, en los problemas de sueño, ¿no? Puede disminuir los efectos de la quimioterapia, como la fatiga, ¿no? También se utiliza el modafinilo para mejorar la atención, disminuir los problemas de concentración, y funciona bastante bien en la fatiga y en los síntomas molestos de la quimioterapia. Bueno, algunas cosas extras que les traía. Creo que ya hemos ahondado en lo de la psicoterapia y le he puesto algunos estudios, pero sí es bueno pensar un poco también en dos aspectos más respecto al cáncer que no se suelen conversar. Uno, los problemas en el equipo médico. Aquí en el Hospital Cayetano tenemos la gran bendición de que tenemos un equipo de trabajo de atención domiciliaria en cáncer para pacientes no solamente en la etapa de tratamiento paliativo, sino también en etapas previas, donde pueden mejorar la adherencia al tratamiento, disminuir la presencia o la necesidad de atenciones hospitalarias, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero esos equipos médicos, como el ADI, la atención domiciliaria integral, el equipo de oncología médica, el equipo de cirugía oncológica, todos los médicos y el personal médico en general, enfermeras, técnicos, que estén relacionados con los pacientes con cáncer, también pueden tener problemas en sí mismos por la alta morbilidad y la alta mortalidad de los pacientes que tratamos, por la tecnología compleja que se utiliza y por la gran presión que nosotros vivimos como tratantes, no solamente como médicos. La alta frecuencia de decisiones gravitantes, ¿no? El cuidado de pacientes terminales, los conflictos con las terceras partes. No siempre es fácil el poder dar información, no siempre es fácil que las personas que están alrededor de nuestro paciente reciban esa información de la misma forma o de una forma, digamos, que sea fácil para ellos o agradable. Incluso, pues como les decía al inicio, todos hemos tenido experiencias diversas previas al cáncer y eso nos posiciona de una forma distinta, ¿no? Los conflictos entre los mismos miembros del equipo. No es infrecuente que veamos que el oncólogo médico dice que esto es para tratamiento solamente con quimioterapia y el cirujano pues opina totalmente distinto, cuando decidimos que nuestro paciente pase a cuidados paliativos, cuando se decide poner una siguiente etapa o un siguiente curso de tratamiento a pesar de que no ha habido respuesta antes. Esto genera mucha tensión en el equipo médico y hace que sea bastante más difícil, ¿no?, nuestro trabajo entre nosotros, la respuesta a la ideación suicida de nuestro paciente y lo que nos plantea a nosotros también como agentes de salud, los aspectos de que nuestro tratamiento le está trayendo al paciente, los aspectos negativos, como que la misma quimioterapia puede generar muchos, digamos, efectos adversos o molestos, o que la radio y la cirugía, la radioterapia y la cirugía puedan generar dolor, ¿no? Los pacientes difíciles que de por sí ya pueden venir, es decir, no todas las personas que tienen un diagnóstico de cáncer van a ser personas que previamente estaban muy bien consigo mismas. El cáncer nos puede tomar o venir en cualquier momento de la vida y no necesariamente estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Y la respuesta al debilitamiento y a la desfiguración, cómo el equipo médico puede, digamos, afrontar, dar solución a lo que el paciente y la familia del paciente nos plantea. Todo esto al equipo médico pues, nos genera una situación de tensión, de estrés constante. Yo creo que todos en los diversos campos de la medicina, en las diversas situaciones que tratamos, podemos haberlo vivido, pero es mucho más patente en el cáncer, ¿no?, en pacientes con cáncer. La ideación suicida en nuestros pacientes, en los pacientes oncológicos,
suelen ser muy frecuentes, pero la incidencia real del suicidio suele ser baja. Esto puede estar enmascarado, es decir, hay lo que se llaman los parasuicidios. Las personas dejan de hacer lo que deberían hacer para seguir adelante. Ya no toman el tratamiento o no van a la radio o dejan de tomar los tratamientos preventivos que les da el médico o simplemente toman mal el tratamiento, ¿no? O no se cuidan físicamente. Y eso a la larga puede significar que están dejándose morir. Entonces la incidencia de suicidio, si bien las estadísticas dicen que está entre 1.4 a 1.9 veces la observada en la población general, en verdad podría ser mayor porque podrían haber algunas situaciones enmascaradas. Y hay que tener en cuenta todos los factores de vulnerabilidad de nuestros pacientes. En la población general se habla de hombres mayores, solos, o sea, divorciados, solteros o viudos, sin trabajo o recientemente jubilados y con enfermedades crónicas. Bueno, pues nuestros pacientes suelen estar frente a una enfermedad crónica, suelen haber perdido el trabajo por la enfermedad y además tienen la sensación subjetiva de que el entorno no les está siendo igual de favorables, con lo cual aumentan los factores de vulnerabilidad y de riesgo para el suicidio. Bueno, aquí algunos estudios más, creo que no vale la pena ahondar, se los dejo para también lo puedan leer. Y estos factores de los que hablábamos, ¿no? Además de los factores generales, están el dolor que produce el mismo cáncer, la desesperanza, la depresión en sí misma que hablábamos hoy, la ansiedad que puede producir la enfermedad, los problemas familiares, los problemas sociales y la historia familiar de suicidios, que también es un punto a tomar en cuenta en el suicidio en general. Bueno, les estoy dejando de aquí en adelante varias diapositivas con múltiples estudios que me han parecido interesantes, pero que creo que por una cuestión de tiempo y de orden no he incluido en esta conversación y quedo un poco a la espera de sus preguntas. Gracias por haberme escuchado y bueno, aquí estoy para responder alguna de sus preguntas, ¿no? Preguntan por aquí en el chat si la depresión está asociada a cáncer, el índice de suicidio es mayor o menor. Bueno, lo que les comentaba ahora último, ¿no? El suicidio, el índice, ¿no? de suicidio está en 1.4 o 1.9 veces mayor que la población general, es decir, entre 1,5 y 2 veces más que la población general, pero podría ser bastante mayor si es que consideramos los parasuicidios, que son bastante difíciles de estudiar. En otra pregunta nos ponen, en pacientes adultos mayores con patología oncológica y con tratamiento establecido con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que cuentan con diagnóstico reciente de osteoporosis, ¿es necesario cambiar de medicamento o se puede continuar con el mismo esquema? A ver, el diagnóstico de osteoporosis en sí mismo no tendría por qué cambiar nuestro tratamiento antidepresivo. Sí valdría la pena aclarar dos cosas. Indirectamente, tanto los antidepresivos como los antitumorales podrían disminuir el apetito, podrían disminuir las ganas de comer, algunos antidepresivos. Con lo cual, sí habría que pensar más bien desde el otro lado en el complemento, digamos, el aumento de nuestra ingesta, ¿no? Los complementos vitamínicos, el Ensure, el mejorar la ingesta de proteínas, de calcio, de lácteos, aunque pues eso también depende un poco del oncólogo con el que se esté trabajando, que a veces suspenden los lácteos por, digamos, algunos informes que tienen que ver con el aumento del cáncer con el lácteo, pero depende mucho de nuestro oncólogo. Bien podría por la osteoporosis suplementarse con calcio, pero por el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina en sí mismo no habría que cambiar el fármaco por la osteoporosis. A ver, la depresión que se genera en las familias que tienen miembros con cáncer, ¿es necesario algún tipo de diagnóstico para evitar que se incremente la probabilidad de cáncer en alguno de ellos? A ver,
Sí, creo que sí es importante y por eso lo ponía al final, ponía al último el abordaje hacia los médicos tratantes y hacia el principio de la conversación decíamos todo lo que implicaba en el entorno familiar y lo que implicaba para nuestro paciente. La pregunta que nos hacen aquí tiene que ver con las familias de los pacientes con antecedentes de cáncer y con personas con cáncer, ¿no? Sí habría que realizar algún tipo de abordaje psicológico en el grupo familiar. Es importante saber que nuestra actitud, nuestra forma de, digamos, abordar la enfermedad tiene muchísima evidencia respecto a si se puede producir o no y nuestro pronóstico respecto a la enfermedad. Me explico. Si nosotros vamos de un mejor ánimo, estamos más tranquilos, tenemos una mejor actitud, mejor disposición al tratamiento o a las medidas preventivas, es más probable que tengamos una mejor resolución, un mejor pronóstico en el cáncer. Si sabemos además que tenemos antecedentes familiares, pues sería importante poder estar, digamos, siempre en chequeo, digamos, en cuidados preventivos. Ahora, el grupo familiar, que era la pregunta específica, sí debería hacerse un abordaje individual y poder hacer un abordaje grupal si es que el grupo lo considera. Suele suceder que este tipo de abordajes lo toman o toman la batuta las personas significativas de la familia, ¿no? Y se suele conversar en grandes grupos, en reuniones familiares, sobre la persona que ha tenido cáncer o sobre la persona que ha fallecido con cáncer. Y solemos tomar una posición como grupo, ¿no? No sé si con eso respondí la pregunta, espero que sí. A ver, la probabilidad de tener cáncer aumenta en personas que sufren depresión o la han sufrido. No está claro, no está claro. Sí hay mayor probabilidad de que personas con depresión puedan tener cáncer, pero hay algunos estudios que van en contra, ¿no? Que refieren que no necesariamente aumenta la probabilidad. Pero, digamos, lo que les he presentado hoy día es un poco en esa línea, el que la depresión nos abre las puertas a muchas enfermedades, no solamente porque si estamos deprimidos nos cuidamos menos, sino porque neurobiológicamente hablando cambian una serie de cosas en nuestro cuerpo y por lo tanto estamos más expuestos. Esto es válido para las enfermedades reumatológicas, las enfermedades cardiovasculares y para el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces sí podría aumentar la probabilidad, aunque no hay una estadística clarísima de personas con depresión que han aumentado digamos, el diagnóstico de cáncer. Creo que estamos con las preguntas. ¿Qué estrategias se pueden emplear para evitar la depresión en el grupo familiar del paciente con cáncer? Lo primero es poder ser claros en el diagnóstico, ¿no? No hemos hablado de esto en la charla, pero sería motivo de otra conversación. Creo que lo han conversado en algunas ponencias previas. Sí es importante dar diagnósticos claros y ser transparentes con el diagnóstico. Yo no soy muy partidario, digamos, a nivel personal y menos todavía en mi trabajo como médico, de esconder diagnósticos o de, digamos, ocultarle al paciente o a algún familiar el diagnóstico de cáncer. Porque creo que de esa forma también le quitamos probabilidades de poder enfrentarse a la enfermedad. Lo mismo aplica para los familiares. Puedo entender o puedo contemplar que hayan, digamos, miembros de la familia que no puedan entender del todo el diagnóstico o que sea preferible que no se les dé tantos detalles. Eso lo puedo entender. Pero de ahí a negar información, tendríamos que tomarlo con pinzas si es que en algún momento se hace. Bajo esa premisa, el trabajo con el grupo familiar tendría que ser el de poder hablar abiertamente sobre el cáncer, el poder hablar abiertamente sobre el pronóstico y sobre el tratamiento. Ahora, no todas las personas que tienen un proceso de duelo
por el diagnóstico de un ser significativo, de una persona querida, van a tener una depresión como enfermedad. Eso es otra cosa a aclarar. Duelo es un proceso normal. Todos tenemos tristeza, preocupación, miedo, temor frente a situaciones graves, difíciles, a pérdidas, a noticias negativas o a diagnósticos de nuestros familiares. Pero no necesariamente es sinónimo de depresión. Depresión es un trastorno complejo que tiene, digamos, criterios para su diagnóstico. ¿El duelo puede preceder la depresión? Sí, les decía yo que se puede vitalizar, es decir, se hace endógena. Ya hay cambios que son independientes de lo que produjo el duelo. Con el grupo familiar lo que se puede hacer es hablar abiertamente sobre el diagnóstico de cáncer, permitir o acrecentar las visitas, el contacto con nuestro paciente, el dar la posibilidad de que expresen su opinión, no solamente dentro del grupo familiar, sino al médico o al grupo tratante de ese paciente, ¿no? Y el que pueda haber una comunicación abierta respecto a los sentimientos. Entonces, digamos, no guardarse las cosas para después, no dejar algunos temas sin hablar porque no es el momento, o porque pobrecito esto va a hacer que se angustie. Creo que buena parte de poder aliviar las cosas que nos preocupan es no guardarlas. Entonces, sí sería oportuno el plantear, tener una comunicación abierta, tanto con el paciente como dentro del entorno familiar y con el médico o el equipo de personas que estén tratando al paciente, ¿no? Y bueno, si es que vale la pena o si es que hace falta el hacer una visita individual a un psicólogo o un psiquiatra para poder evaluar si es que estamos en riesgo de tener depresión de forma individual. Y acuérdense la diferencia con el duelo. Creo que esas son todas las preguntas. ¿Sí? Les agradezco mucho el que me hayan escuchado, les agradezco mucho el que me hayan permitido tener esta conversación con ustedes. Hay un último comentario. Sí, ponen, tiene peores efectos esa conspiración del silencio. Es cierto, es totalmente cierto. El que nos quedemos callados hace que se viva una tensión patente, clara, pero no dicha. Y eso hace que hayan muchas más situaciones que hubieran sido fáciles de solucionar si lo habláramos, ¿no? Evidentemente, la información tiene que ser de acuerdo a la edad, a la situación de cada persona, pero no creo que debamos callar el diagnóstico ni dejar de informar, menos aún al paciente. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco mucho a ustedes el haberme escuchado, el permitirme haber realizado esta charla. Quedo atento a las preguntas, si quieren, pues a través de telemedicina, de telesalud del hospital, podemos seguir, digamos, puedo seguir resolviendo alguna de las dudas que tengan ustedes. Ahí justamente les están dejando el link y les agradezco mucho el que hayan estado hoy día presentes.